Bien, muy buenas noches. Primero que todo, pues los agradecimientos a todos ustedes por haber respondido a esta convocatoria. Realmente es muy reconfortante verlos a todos ustedes acá convocados alrededor de la figura de un escritor pereirano un poco injustamente olvidado, como muchos otros escritores y poetas pereiranos, y que hemos querido reconocer hoy como una manera también de llamar la atención sobre un patrimonio literario nuestro que está por descubrir en algunos casos, por redescubrir en otro. Lisímaco Salazar corresponde como a esas dos categorías, porque Lisímaco Salazar es un escritor que tiene un solo libro publicado, pero es un libro que dentro del panorama literario de Pereira es sin duda uno de los libros importantes. Él mismo como figura es supremamente importante, por un solo detalle además, pues que por uno entre muchos detalles, y es que entre la desaparición de Julio Cano Montoya y de la generación de Julio Cano Montoya a la que pertenecen Eduardo Martínez Villegas, Manuel F. Calle y otros escritores, y digamos la aparición en el panorama literario de Pereira de Luis Carlos González, Benjamín Baena Hoyos y otros personajes, pues en ese intervalo Lisímaco Salazar es tal vez de los escritores más importantes que tiene la ciudad. Cuando uno revisa los suplementos literarios de la ciudad entre 1930 y 1950 más o menos, se encuentra que la presencia de Lisímaco Salazar es frecuente en esos suplementos, ¿cierto? Tal vez un poco lo que ha contribuido a que su figura sea muy difusa para nosotros, y su apreciación como escritor en muchas ocasiones no sea tan clara, es que ese fue un escritor que publicó tal vez tardíamente, porque su único libro, Senderos, que es este, que fue publicado por la imprenta departamental de Caldas en 1965, pues fue publicado cuando él tenía 67 años de vida, tal vez demasiado tarde. Es su único libro, pero no es su único libro escrito, y pues la razón de que estemos aquí reunidos esta noche es precisamente porque hay otras cosas de Lisímaco Salazar, hay otros libros, y gracias pues digamos al interés de su familia que hoy nos acompañan, don Héctor, doña Luzmila, todos hijos de don Lisímaco Salazar, además que es una gran alegría tenerlos acá con nosotros hoy, y al interés de don Joel y de don Ricardo, que llegaron al Instituto de Cultura buscándonos a José Fernando Marín y a mí, pues a llevarnos la noticia de que existía, pues nos hablaban inicialmente de un libro que se llama Pedacitos de Historia, que es una reunión de crónicas de personajes y de sucesos de Pereira, y que además de eso existe pues otra cantidad de escritos de Lisímaco Salazar. Con ellos también nos dimos cuenta, incluso lo traía para ponerlo, pero el duende de la tecnología no permitió, un bambuco, que es composición, la letra es de Lisímaco Salazar, la composición de Enrique Figueroa, y pues esto es una manera también de descubrir y ojalá pues de interesarlos a todos ustedes por esta obra. Entonces también quiero darle los agradecimientos a la librería Roma. Hoy nos acompaña Pablo, Adrián nos acompañará en unos momentos, a la revista Polifonía con John Jairo Carvajal, a Jaime Ochoa, que nos ha provisto de gran cantidad de material sobre Lisímaco Salazar, y pues nuevamente a todos ustedes, a la familia de don Lisímaco, pues muchas gracias, a don Héctor por su interés. Lo que vamos a hacer hoy pues es en este homenaje dividirlo en dos. Muchos de ustedes no conocen la obra de Lisímaco Salazar. José Fernando Marín nos va a compartir algunos de los textos del poeta, y seguidamente pues hablaremos un poco con don Héctor y con los familiares de don Lisímaco, como para conocer esas circunstancias ya del hombre y del creador, y abrir pues como una conversación con ustedes, así que bienvenidos. Gracias. José Fernando. Yo debería de empezar diciendo, como hago en la emisora cultural, hola familia, en realidad, porque cuando
estamos convocados a un hecho en el cual la familia juega un papel muy importante, como en el caso de Tendaquí, la familia de Don Marcos Salazar. Una memoria que estamos recuperando y que a través de la emisora cultural y en su programa para el sexticentenario Palabra y Memoria, pues lo empezamos precisamente con él, porque él nos trae de una manera muy amena, muy sencilla, muy generosa, muy amable y demasiado exquisita la visión de ese pueblo de Pereira en sus primeros 20 años, 25 años. Una visión de un hombre joven que formaba parte de una sociedad clasista en ese momento, pero más sin embargo él persistía y tuvo que formarse a sí mismo. Total que su gran fortaleza, su gran riqueza fue ser autodidacta y nutrirse y él mismo seguir guiándose por ese laberinto del libro, que es la extensión de la memoria, como lo recuerda también la mente Jorge Luis Borges. Y estar acá rodeado de libros y de personas, cada una tan amables, tan queridas, tan dispuestas a esta charla y a tener la paciencia también de tomarme yo este atrevimiento de leerles una de las crónicas, de las muchas crónicas de él, esa manera como él nos va a retratar de una manera cinematográfica, como de un álbum, así con texturas de sepia y del paso del tiempo, nos va a volver a retraer con ese lenguaje, un castellano fácil, un castellano bien escrito, bien elaborado, un castellano sonoro, un castellano como para la tradición oral, que de cierta manera él también recupera. Fuera de que el título de su libro es sensacionalmente delicado y sugerente, que se llama Pedacitos de Historia, me parece muy tierno además, porque también hay una gran simpleza en la narración que él hace, que es completamente diferente a las narraciones y a las crónicas que pudieron surgir por la misma época por dos valores, que sí tenían valores de prestigio entre la sociedad, eran de las familias más prospicuas de la ciudad, que eran Euclides Jaramillo Arango y Luis Carlos González Mejía. Tanto Luis Carlos González logra escribir un libro que se llama Retocando Imágenes y otro, Euclides, Terror, Crónicas de la Pereira, cuando era de la Pereira Vieja, cuando era joven. Esos dos tienen una manera muy distinta y han sido las personas que más han recuperado la memoria de la ciudad en reconocer y hacer y difundir y valorar. Total que para estos 150 años aparezca y surja este otro personaje que da verdaderamente identidad a lo que es ser pereirano, porque entre los valores de la pereiranidad es ser precisamente sencillo, ser de otra parte, no ser de acá, no ser de allá, porque en Pereira no hay forasteros, todos somos pereiranos. Y esa pereiranidad anónima, esa pereiranidad generosa, esa pereiranidad libertaria, esa pereiranidad de abrazo de ruana, ¿cierto?, se transmite en estas voces silenciosas que hoy traemos para recuperar en la memoria. Pero antes que todo voy a leer una carta. Es una carta de un personaje que alguna vez algunas personas lo tratarán y tenemos que volverlo a recuperar porque por sus condiciones tan singulares de vida él es muy escaso, pero es una de las mentes más lúcidas que nosotros tenemos y habitualmente escribe en el Diario de la Tarde. Él nos escribe esta carta porque él estaba invitado a esta reunión. Señor don Héctor Salazar Gutiérrez, sala de conversatorio, librería Roma Ciudad. Apreciado don Héctor. El próximo 26 de mayo se cumplen los 124 años de haber dejado el ombligo por estas cercanías y veredas el recordado don Lisímaco, escritor, poeta, historiador, funcionario público de la carrera judicial y hasta perseguido por sus ideas radicales en la política de nuestro país. Pensar en esos tiempos era un riesgo. Vale, un poco, estoy hablando. Le adjunto copia de un artículo que escribí en la tarde el día 30 de junio de 1979, unos días después que le celebramos los 80 años al patriarca en ese edificio de la carrera octava con calle 25. Conocí a su papá, don Lisímaco, por medio de la conversación amena, y otra cosa era escucharlo con esas historias del Pereira provincial. Por cierto, en la tarde, e invitado por sus directores, escribió los retacitos de historia,
no como se lo contaron, sino como él la vivió. Don Lisímaco no se remitía a la bibliografía, él las hacía. La ventaja de llegar a un escritor es cuando él lo permite, otros son inmamables y para colmos rodeados de una guardia pretoriana como son sus hijos y los insoportables sobrinitos, quienes piensan que uno va por sus discos, libros y hasta razón tendrán. Con los Salazar Gutiérrez fue muy distinto, todos accesibles. Don Héctor, los únicos sobrevivientes de Don Lisímaco son usted y yo. Hoy toda la gente es nueva y hay que saludar ese interés, aunque hubo que esperar 150 años para volver a recordar al viejo de los ojos azules, aunque él era muy liberal. Parte de sus libros estarán en la biblioteca Luis Carlos González Mejía del Banco de la República. Ojalá las autoridades cívicas de nuestro Pereira tranvía megabuceado hubiesen editado todas sus obras y las de otros escritores y poetas. Hoy se piensa es en el mercadeo o tarjetas punto. Por motivos de prescripción médica impuesta por mi suegra agridulce, no los puedo acompañar en estas reminiscencias. Sí les ruego que lean los poemas y retacitos de historia en la mejor manera del recuerdo y no botar corriente diciendo fuimos muy amigos y jugábamos corosos en la escuela. Imposible sería la mentira del indicio. Un abrazo y un saludo, Alonso Gaviria Paredes. Ese pues ya nos podemos dar cuenta del personaje que escribió esta carta. Entonces, de retacito de historia, yo escogí algo que nos puede... espero que aparezca porque se me supo perder este libro y no vea. Y yo decía, yo con tarea, y yo que soy tan enemigo de trabajar. Pero la tarea era deliciosa, poder estar acá y ha sido un ejercicio maravilloso en la emisora recuperar estas memorias de don Lisímaco Salazar. Bueno, acá. Pereira en 1906 y 1907. Trataré de hacer un recuerdo de lo que era Pereira en aquellos años cuando lo conocí. Las carreras donde habían edificios de 1 y 2 pisos eran la Jorge Robledo y la Cristóbal Colón, hoy 7ª y 8ª. La primera empezaba en la Plaza La Paz, hoy Parque La Libertad, y bajaba hasta un poco más acá del cementerio. La segunda empezaba en la calle Cabrera, hoy 11, y terminaba en la Murgueitio, hoy 25. Es decir, que de la calle 11 hacia arriba no había sino potreros, montes y rastrojeras, y de la 25 hacia abajo era lo mismo, excepto de la calle 13 a la 11 por la 8ª, que era lo que se llamó el Clarinete. De la calle 25 hacia abajo por la 7ª era el barrio del cementerio, los parrandaderos bulliciosos de las ferias semestrales. En la Plaza La Paz, Parque de la Libertad, aún conocí higuerillales, debajo de los cuales jugaban las señoritas Salazar, las hijas de don Valerio. En la Plaza de la Victoria, la de Bolívar, en todo el centro, existía una pila de agua, construida con los materiales de entonces, con unos angelitos alrededor que lanzaban por sus bocas chorros de agua que le daban una belleza a la obra, la que estaba cercada con una verja de hierro. Esta pila, no sé qué hizo con ella el municipio, pero por datos que me han dado, me parece que se encuentra en Santa Rosa de Cabal. Bueno, hay que ir donde los hueveros. El padre, sí, hay que reclamarla, y eso nos viene desde el padre Cañarte. El padre Cañarte era párroco en Zaragoza, antes de venirse para acá con sus hijas. Entonces el padre Cañarte, él había comprado de su propio pecunio, Remigio Antonio Cañarte, las campanas para este pueblo, y cuando iba a Pereira mandó por las campanas. Y eso se volvió un pleito, y ese pleito es delicioso porque ha permitido recuperar muchas historias a los historiadores que han ido al Cauca y han encontrado estos documentos pues oficiales y de todo del reclamo del padre Cañarte. Bueno, estas son intersecciones como para hacer un poco, me da pena con ustedes, pero ya vamos a terminar. Bueno, entonces en la Plaza La Concordia, que hoy es el Lago Uribe, se levantaba una ceiba gigante en el centro. En este lugar se hacían las ferias semestrales creadas por el Acuerdo 20 del 6 de agosto de 1894 y reformada por el número 2 del 31 de agosto de 1896,
en la cual se decía en su artículo primero: desígnase para 2 ferias anuales, 8 días, a cada una que serán del 20 al 27 de febrero y del 20 al 27 de agosto inclusive. Pues podemos también pensar que de ahí se origina la famosa fiestas de la cosecha. Y esas fiestas semestrales fueron las que le dieron una gran importancia para el desarrollo económico y político de la ciudad. Primero, pues la ciudad de Pereira en ese entonces era una ciudad frontera, era una población frontera entre los estados soberanos del Cauca y de Antioquia, y eso le daba ciertos privilegios, y fuera de eso, que era una ciudad que estaba constituida por un pensamiento muy liberal, no tanto político, sino como dentro de la voluntad de los que allí poblaban en ese momento. Y esta segunda migración de antioqueños, que fue una migración de mucho dinero, fue una migración casi de hacer empresa, pues fue que lo que trajo como ciertos hombres y ciertas familias y esos ciertos otros apellidos que se fueron posicionando de la ciudad y que la fueron absorbiendo como si ellos hubieran sido los verdaderos creadores de la misma, cuando Pereira siempre ha sido una ciudad creada por mentes anónimas. Bueno, en los 4 costados de la plaza se levantaban algunas casas y en la parte sur en descenso había un cafetal, en cuyo fondo se había construido un rancho. Allí vivía el que administraba el predio. Debajo de la ceiba, que era frondosa, se instalaban los cíngaros, gitanos trashumantes que marchaban por todos los caminos y hacían pausa en todos los pueblos para disfrutar de los acontecimientos. Los hombres a sus transacciones de cambios y las mujeres a adivinar la suerte en las plantas de las manos de los circunstantes mientras masticaban y tragaban trozos de cebolla cruda. Por aquellos tiempos la población de Pereira podría ser de unos 20.000 habitantes. Si sacamos el apunte de don Carlos Echeverri Uribe, en 1870 ordenó el gobierno general levantar el censo de población y en esta ciudad dio por resultado el número de 720 habitantes. En 1905 se procedió nuevamente y por igual disposición a levantar el censo, y según el informe de la comisión, el número de habitantes del municipio en esa época era de 19.036. Más o menos así era Pereira en el año de 1906 a 1907, cuando mis padres me trajeron a conocer el pueblo. Lisímaco Salazar, Pedacitos de Historia. Muchas gracias. Bueno, y muchas gracias a Mauricio por esta cordial invitación. Muy bien, nos acompaña, muchas gracias a José Fernando, nos acompaña pues los familiares de don Lisímaco Salazar, el poeta Lisímaco Salazar. Pues nosotros inicialmente habíamos conversado con don Héctor. La propuesta, digamos, esta noche era invitarlos o incitarlos más bien con esta lectura de José Fernando a leer, a preguntarse un poco por esta figura y por este libro, que es el libro del que les hablaba al comienzo, que es un libro que está inédito y que pues esperamos poder lograr que se publique muy pronto para que lo podamos disfrutar todos. Les decía que nos acompañan los hijos del poeta Lisímaco Salazar. Don Héctor, pues habíamos conversado con él. La idea con don Héctor era que nos contara un poco, pues un poco la historia de su padre, de los acontecimientos alrededor de los cuales se dio pues como todo su interés por la literatura y el protagonismo que tuvo en la ciudad. Entonces, no sé, don Héctor, ¿qué nos quiera contar usted? Gracias, Mauricio. Buenas noches. Para ustedes todos, Mauricio, Fernando y todos los que nos acompañan aquí, voy a darle unos datos sobre mi padre. Lisímaco Salazar nació el 26 de mayo de 1899 en la finca Altamira, la vereda La Laguneta, a 15 kilómetros de Pereira, en la vía Armenia, hijo de Braulio y Zoila Rosa. En 1906 estuvo en la escuela rural y en 1907 es llevado a Pereira matriculado en la escuela la Chihuahua, en la carrera novena entre calles 18 y 19. A los 15 días don Policarpo Benítez lo pasa a tercero,
pero 2 meses después vuelve a la vereda, pues su hermana Juana y él se enfermaron debido al clima de la ciudad. En la escuela rural tuvo su primer éxito al leer un discurso con un énfasis especial. En 1908 mostró unas ensaladas que eran composiciones propias en verso a Alfredo Moreno Ruiz, hermano medio de su mamá, Zoila Rosa, y quien era poeta. Este lo anima a seguir escribiendo. En 1911 compra y se aficiona a La Mazorca, periódico de don Carlos Echeverri Uribe. Luego alquila en la biblioteca de don Clotario Sánchez los libros Bertoldo, Bertoldino y Cacaceno, El pequeño Napoleón de Víctor Hugo, Genoveva de Brabante, Las 1001 noches para leerlas en familia en la finca. Don Julio Cano y don Eduardo Martínez Villegas le hacen ver la necesidad de conocer la mitología griega y los clásicos, y el médico Sisto Mejía le permite leer la Ilíada, la Odisea y la Divina Comedia. En 1918 publica sus primeros versos en la revista quincenal Bien Social. En 1919 su tío Alfredo Moreno funda El Poema y allí también trabaja y publica, pero todos los ejemplares de esta revista fueron quemados en una limpieza ordenada por el alcalde de José Martínez, conocido como José Perra. Ese mismo año funda y dirige El Estro y trabaja en la imprenta Nariño, llevado por don Ignacio Puerta. En 1920 viaja a Cali y trabaja 2 años y medio en el Correo del Cauca. En los años 20 es sindicalista y secretario del Sindicato Obrero y de la Federación de Trabajadores. En 1930 viaja a Montenegro, es concejal. En 1932 apoya las luchas por las tierras de los campesinos y sufre cárcel. Él estuvo en la cárcel de Armenia cuando le quitó unas tierras a unos ricos de por allá que eran baldías. En 1937 regresa a Pereira y hace política al lado de Camilo Mejía Duque, es concejal de Pereira. Hacia 1940 sostiene una célebre polémica con Eduardo Martínez Villegas sobre temas del castellano en la revista Variedades. Martínez escribía una columna llamada Los Iniciados y firmaba como Óscar de León. La columna de Lisímaco se llamaba Cálamo Currente y firmaba como Zoilo Morales Platín. Había usado el seudónimo de Fedor también. En 1945 es inspector de la Fonda Central. En 1950, a instancias de Ricardo Ángel, viaja el dueño de la farmacia Ricángel. Recuerdan que decían, cuelga el teléfono, habla el portón, Ricángel a sus puertas. Sí. Viaja al Chocó huyendo de la violencia, compra una finca en San José, San Pedro de Ingará, y otra vez huyéndole a la violencia sale en 1956 con la familia, viajan a Medellín donde entablan relación con León Zafir. Cuando mataron en 1949, que mataron a Jorge Eliezer Gaitán, mi papá era secretario de la Secretaría de Obras Públicas con el doctor Alfonso Hurtado Sarria, el que hizo los cálculos de la Villa Olímpica, calculista. Al año regresa a Pereira, trabaja como auxiliar de fiscalía con el doctor César Pineda Gutiérrez. En el 69, a sus 70 años y a 5 meses de jubilarse, fue despedido. Sin embargo, el doctor William Gómez Villegas lo hace nombrar en Cartago en el mismo cargo de asistente judicial para completar el tiempo. Se jubilan y en una Underwood regalada por don Juan Mejía Duque se dedica a escribir su biografía kilométrica, pedacitos de historia, poemas y un texto didáctico llamado Homónimos y Parónimos. Sendero, su único libro publicado, lo edita la Biblioteca de Autores Caldense en 1965 y un ejemplar se encuentra en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. También escribió teatro. Aquí me dicen que menciona Oliveiro. Oliveiro fue el hermano del séptimo hijo, también era buen poeta.
Resulta que Oliveiro, por una cuestión del destino, se alcoholizó y lo mató el licor. Pero Oliveiro era un buen poeta. Les voy a leer 2 sonetos de Oliveiro. Este es un soneto que le escribió a César Vallejo, el poeta, el escritor peruano. Y dice así: tu voz americana y española, Perú crucificado de un indio coca, duerme mi corazón latido de ola, hacer grito de América y de roca. Mestizo triste, sombras triste y sola, tierra angustiada, grito a flor de boca, César de luz, presencia que se inmola y presencia otra vez que se desboca. Hombre así nada más de aire y tierra, visionario fugaz, hombre sin guerra, mi palabra será de luto y llanto. César Vallejo, indio que me esperas, para izar estandartes y banderas entre los pabellones de tu canto. Y este otro que es también muy bonito: hombre que vas camino hacia la muerte, hombre que cada día desfalleces, hombre crucificado que padeces, hombre en el polvo triste de tu suerte, hombre que te has buscado sin perderte, hombre que te has perdido tantas veces, hombre que amas pero que aborreces, hombre que te han vencido sin vencerte, hombre que caes pero te levantas, hombre y hermano que en silencio cantas, hombre de mano tierna, hombre sin nombre, hombre que mueres y que resucitas, hombre que callas pero diario gritas, sin que nadie te escuche, pobre hombre. Resulta que mi papá, aquí hay una cosa que nunca, ahora le pido para que me lea esta carta de Luis Carlos González. Esto es casi inédito. Esto lo escribió él, yo no sé cuántos años hace. Y dice: yo fui siempre el bisnieto de Calixta Buitrago, como el hijo de Braulio y el sobrino de Justo. Y si Dios no me hizo para juego y disgusto, me plasmó para aquello de mujer y de trago. Yo que fui campesino de peinilla y de gusto, de mulera y de quimba, delantal y surriago, escuché muchas veces ese grito de pago y aquel otro de arranque que me hablaba de susto. Sin embargo, yo nunca me metí en este empacho. Cuando ya me sentía hombre puber y macho, me chantaba los largos y venía clarinete. Clarinete era la zona de tolerancia. Le tocaba las carnes a Romelia y a Juana. Le lanzaba miradas a mi dama Juana, preparaba el surriago y amolaba el machete. Por aquí. Qué bueno era Pereira cuando el cura Pineda se terciaba un machete, cuando el padre Ismael nos decía sermones con su voz dulce y queda, en los cuales hablaba del arcángel Gabriel. Cuando usaban el oso, pero nunca la seda, se llamaba un amigo y este amigo era fiel. El lugar del castigo no era allí donde queda, y a las misas se iba con trabuco y carriel. Lo que soy de alquileres lo llamaban los fletes, y las viejas a misa transportaban tapetes, y los hombres oían los sermones de pie. Sisto Espina era siempre el don Poncio Pilato. Don Luis Villa pedía a la limones 2 platos, y el que estaba más lleno se quedaba con él. Cuando conoció a mi mamá, doña Aura Gutiérrez, por aquí habla de eso. Dice: yo recuerdo a Pereira cuando apenas tenía 5 metros el muro de la iglesia mayor. Se hacían fiestas enormes a la Virgen María y eran viejos los santos y más viejo el Señor. Cuando había ceremonias en el atrio se hacía un tablado a lo largo como un gran corredor. Por escalas de alfombra celebrantes subía y detrás don Luis Villa con su plato mejor. Hoy me llevo un recuerdo que me llena de risa. Fue un domingo que estuve con mi madre en la misa y alegué con un viejo que llamaban Manuel,
Yo decía mulera, él gritaba casulla, y mi madre terciaba, deje mi hijo la brulla que interrumpe la misa del arcángel Gabriel. Qué bonito eso. Por aquí cuando dije que mi mamá le costó 7 pesos en la iglesia, que le cobró el cura. 7 pesos. Dice, en la 15,7 casi toda la esquina se llegaron al mundo sin poder protestar. Don Luis Ángel Orrego y don Carlos Ospina, pero Carlos Ospina ya se fue a descansar. Funcionaba ahí cerca la mejor oficina. En Derecho y su dueño, el doctor Salazar, era el hombre jurista de una gran disciplina y en dinero era dueño de un mejor pejugal. Por allí las Londoño, las Ramírez, las Cuartas fueron siempre testigos que escribí muchas cartas a una novia que luego pasó a ser mi mujer. La que allí en la pobreza me costó 7 pesos, la que en cambio de hijos, de caricias y besos, 38 años hace que le doy de comer. De manera que esto es una cuestión casi inédita, pues no la conoce mucha gente, y yo le voy a regalar a Mauricio ya. Y esta era la vida de Lisímaco, viejo, sencillo, campesino. Don Héctor, usted nos contaba el otro día, cuando en una de tantas conversaciones nos hablaba, por ejemplo, del viaje al Chocó, ¿cierto? Una de esas circunstancias que tal vez marcó la historia de la familia de ustedes, pues no sé si le gustaría compartir esa historia con... Por allá en el 50 creo, después de que mataron, cuando mataron a Gaitán, yo estudiaba en la escuela Uribe, en la 27 con octava. Yo recuerdo que estudiábamos por la mañana y por la tarde íbamos a la 1 y salíamos. Ese 9 de abril llegamos a la segunda jornada y a mí nos devolvieron que habían matado a Jorge Elías Gaitán. Yo no sé por qué mi papá, cuando yo trabajaba en la Secretaría de Obras Públicas, Ricardo Ángel Jaramillo, hermano del doctor Fabio Ángel Jaramillo, que fue notario segundo, lo entusiasmó que se fuera para Chocó, que esa era la tierra prometida. Ya Hugo se había ido, su hermano mayor, y nos fuimos con él, pero no todos. Nora, mi persona, Oliveiro. Por allá compró un poco de cedrales, que son unas montañas, una tierra muy sana, y consiguió aserradores, y eran como 15 mulas o 12, y empezamos a sacar madera. Compró una finca que se llama Montecristo, en San Pedro de Ingará, pero esas tierras son unas tierras muy... para no haya sino culebra y agua, no llovía. Entonces, como a los 6 años, ya nos tuvimos que volver a salir de allá, ya la violencia volvió, nos metió por ahí, nos tocó salirnos y nos fuimos para Medellín, donde el hermano que trabajaba en Coltejera, allá fue donde conoció a León Zafir y empezó a escribir un poema muy bonito a Medellín. Y el viejo era un bohemio. Después del tiempo ya, pues uno había firmado donde el hermano, que él trabajaba en esa época, era obrero de Coltejera. Nos tocó volvernos para acá. Y aquí llegamos, mi papá se colocó en la fiscalía con el doctor César Pineda Gutiérrez. Y empezó a trabajar y ahí se pensionó. Y el viejo, cuando se pensionó, se puso a escribir a mano. Y una vez, por aquí en la 18, se encontró con don Juan Mejía Duque y le preguntó: poeta, ¿usted qué tiene escrito? Y le dijo: tengo muchas cosas, don Juan, pero no tengo una máquina. Lo camine, yo le regalo una máquina. Y lo llevó y le dijo: escoja la que quiera. Tenía un poco más, cogió una Wunderburg. Y en esa máquina escribió los pedacitos de historia y muchas de las obras de él están escritas en esa máquina.
y mi papá murió por allá en el 81. De manera que esa es la vida del viejo Lisímaco, un viejo desconocido, pero hay mucha cosa, y se ha perdido mucha cosa. Pero yo quiero también, como él polemizó con... Aquí hay mucho poeta que no se conoce. Y ahora le voy a decir a Fernando que me haga el favor y me lea unos de Lisímaco aquí, que yo estoy mal de los ojos por unas cataratas que me van a operar. Y entonces siquiera me lea un poquito para ver un poder y quién escribía y eso. Don Héctor, ¿por qué don Lisímaco no publicó libros antes? Pues porque solamente hasta 1965 publica su primer libro. Ve, Mauricio, no sé, lo que pasa es que mi papá pues era un viejo más bien descuidado y él escribía por escribir, pero nunca pues tuvo como esa pretensión de escribir y que sus obras se conocieran. Pero este poema, un soneto de Eduardo Martínez Villegas, con el que él polemizó en la revista Variedades, esa revista fue en 1926, era de Emilio Cordero Uribe, ahí donde escribían los cálamos currentes. Pero a mí me parece hermoso este poema de Eduardo Martínez Villegas. Dice, fue una dulce gitana. Dice, fue una dulce gitana que llevaba en sus ojos el profundo misterio de una estirpe maldita, que cruzó los caminos erizados de abrojos, taciturna en su viaje por la estepa infinita. Yo lo vi en las pupilas de la raza proscrita, los fulgores extraños de los viejos enojos, escrutando horizontes, sus intensos antojos convertían en incendio su mirada marchita. Esa misma gitana de los ojos divinos que bebió en el cansancio de los viejos caminos de su voz milagrosa la secreta dulzura, fue la maga sibila que leyendo en mi mano me llamó taciturno, su poeta y su hermano, al decirme el secreto de la buena aventura. A mí me parece un soneto muy hermoso. Ahora, sí, yo quiero, Fernando, que tú me leas la carta de Luis Carlos González. Mira. Del poeta Luis Carlos González Mejía al poeta Lisímaco Salazar. Pereira, 10 de mayo de 1965, señor don Lisímaco Salazar, la ciudad. Querido hermano y generoso amigo, la palabra resulta apenas sílaba pequeñita y sin sentido cuando es el propio corazón, el labio estremecido, que anhela pronunciarla, y es la gratitud crucificada del aliento sincero que la dicta. Tal es el caso ante la generosa deferencia, dedicarme en unión de tus vivos y tus muertos la realidad triunfante de senderos. Es deuda que no lograré pagarte ni con la fácil moneda de la ingratitud que a los hombres distingue y a sus causas auxilia. Pero poeta y hermano, tales consideraciones no son suficientemente fuertes para impedirme declararte que ha sido inmensa la satisfacción al ver realizado para la ciudad de Pereira, convertida en espíritu, el libro poderoso y sencillo que desde hace tanto tiempo venimos esperando con ansiedad cariñosa y con afecto hogareño. En todas las páginas del libro que nos diste aparece el poeta del corazón y la semilla, ese que para mí honra, orgullosa y mi satisfacción exquisita, fuera el maestro consultor de mis primeros versos para las letras de molde. Que la satisfacción del deber cumplido y la presencia de la gloria conquistada te paguen lo que tus amigos, tus conciudadanos, tu terreno moreno y tu torpe discípulo no seremos capaces de pagarte. Te abraza Luis Carlos González Mejía. Y este comentario también me gustaría que lo leyera Fernando. De Rufo Berti, dice: triste infancia. Este es el título de un poema que hace algún tiempo se publicó en esta ciudad y que su autor acaba de obsequiar. Triste infancia no es en verdad una obra perfecta. Tiene un tema fútil y muchos chispazos malos, pero al mismo tiempo ostenta novedades maravillosas y versos que arrullan y ensueñan. Es el canto del jilguero en el silencio azul del bosque florecido, cuando la bruma del crepúsculo pone un tono de ensueño en el paisaje. Su autor, Lisímaco Salazar, es muy joven aún, y por tanto carece de esa difícil facilidad con que escriben los grandes autores, pero es un poeta verdadero,
y creo que dentro de pocos años será lo que fue Julio Flores, el poeta más popular de la República. He aquí algunos fragmentos del citado poema. En la mitad del cielo, derramando sus rayos lisonjeros, semejaba la luna a una pastora, cuidando sus rebaños de luceros. La música divina, que hasta en los más lejanos horizontes va formando los montes con los montes. Y en esa vida idílica y sonora, pasajera y sutil, dulce y serena, sin llegar tan siquiera alguna pena, a perturbarnos discurrió una hora, la hora más sagrada, más brillante, más llena de apacibles embelezos, en que pasó ante mí la rutilante coruscación de sus primeros besos. Quien tales bellezas produce no es ningún poetastro, y está llamado a escalar la cima de la gloria. Ojalá que Salazar abandone las teorías de Gómez Hermosilla y siga el luminoso sendero por donde Darío se remontó a la inmortalidad. Rufo Vera. Y este es de Augusto López Arias. Ah, el periodista. Sí. Libro de Lisímaco Salazar fue puesto en circulación. Con amable dedicatoria hemos recibido del poeta Lisímaco Salazar su libro de versos senderos, editado por la imprenta departamental dentro de la colección Biblioteca de Autores Caldenses. Lisímaco inició sus actividades literarias en 1918 y ha escrito numerosos versos y novelas, además de haber dirigido en distintas ciudades de Caldas las publicaciones El Estro, Colombia Intelectual, Los Derechos, Bandera Roja y otros. Hablando de su obra Senderos, el intelectual Bernardo Trejo Sarcila afirma que estos versos son tan sencillos como su propio autor, sin afeites esnovistas ni melindres académicos. Y he aquí un poeta sin pretensiones, sincero, fiel a su callado sacerdocio artístico, que bien puede servir en ello de paradigma a generaciones y jóvenes, y del que justamente debe estar orgulloso la perla del Otún. Desde César Augusto López Arias. Hombre, hablando aquí de poetas, yo creo que nadie los conoce, pero es que en este libro de Miguel Álvarez de los Ríos, aquí nombra unos poetas que escribieron muy bonito. Iván Serna Vélez, era el sobrino de una señora que fue muy rica aquí, una señora... Pobreza. Sí. Es el papá de Julián. Luis Fernando Mejía. Lucardo Inestrosa, este poeta vive en Estados Unidos hace muchos años. En Los Ángeles. Ah, sí, él ha venido. Sí, él viene por aquí, el hermano del doctor. Por aquí hay más poetas que no... Hay muchos. Hay una poetisa que a mí me encanta, pero es abogada y vive en Bogotá. Llama Alina Ormaza Arango. Es una mujer que escribe muy lindos. Y así hay una cantidad de autores aquí que verdaderamente están olvidados. Nadie los menciona. Don Héctor, pues si le parece si hacemos una ronda de preguntas de pronto. Pues sí, usted bien pueda. Sí, claro. Mauricio, ¿tú me puedes tomar una foto así que salgamos todos con esta cámara? Mi nombre es Luis Enrique Giraldo. Quedaron dos interrogantes ahí de ustedes mismos que ir a tu cambio. Y otra para este lado. El primero fue el que tocó José Fernando sobre la clase social. Esto que al mismo que Salazar me pasó lo mismo que le ha pasado a muchos de nosotros, incluyéndome a mí. Porque una vez le pregunté yo a Hugo Ángel Jaramillo que por qué en sus escritos nunca había hablado de mi abuelo paterno, quien fue el primer inspector de policía que tuvo la ciudad, el cual Luis Carlos González en sus Décimas Inmortales lo retrató así. A él lo apodaban bicicleta. Luis Carlos González lo retrató así en sus Décimas Inmortales. Huesito era culebrero, hacía don Erasmo Cuca, las zorrillas pan de yucas y Chelita los panderos. Tico Bernal fue el primero que compró miedo en avión. A 2 centavos de retreta cobraba Julio Rendón y fue Ramón Bicicleta un prefecto con nosotros.
Entonces yo un día por allá en el zoológico le dije al maestro Hugo Ángel Jaramillo que porque él había omitido en sus libros personajes como mi abuelo que había sido combatiente de la guerra de los 1000 días y por esa circunstancia fue nombrado el primer inspector de policía que tuvo la ciudad. Y yo, no hombre, se me olvidó, y lo que pasa es que usted, perdóneme maestro, usted escribió para una clase social sola porque usted era miembro del Club de Alto y la gente del pueblo usted no la tuvo en cuenta. Pero Pereira ha tenido otros protagonistas diferentes a los que usted cita en su libro. Esto es para una inquietud que tenía ahora José Fernando, que hay escritores que escriben para una cierta clase social. Y yo creo que este también fue una de las cosas que le pasó a Lísima con Salazar. Y otra circunstancia era la que decía el compañero Mauricio, que por qué, le hacía una pregunta a usted ahora, que por qué Lísima con Salazar no había escrito en un solo libro, teniendo tanta receptibilidad, tanta forma, porque se le ve en su léxico, en su prosa, que era un hombre rico para escribir. Y vuelvo y reitero que a él le pasó lo mismo que nos ha pasado a nosotros aquí. Es que escribir en la región hoy en día es muy difícil. El que quiere aventurarse en un libro tiene que pasar por cantidad de circunstancias. Sí. Entonces yo quería dejar eso ahí como que ese parecido entre la generación que le tocó vivir a Lísima con Salazar y la mía. Y decía José Fernando ahora leyendo en pedacitos de historia que me llamó mucho la atención ese título. Hablaba de 1906 y 1907, son años que me traen inmensos recuerdos porque en 1907 nació mi padre, Luis Felipe Giraldo Aguado. Entonces eso me trajo a mí como ese sentimiento, porque son años que uno lleva en la memoria. Pero es que, Mauricio, no se le puede decir así de primera vez a una persona que porque no escribió si no publicó. Es que publicar aquí es muy difícil. Ustedes saben, yo traté de valerme de muchas personas para sacar a luz un libro que afortunadamente ya salió publicado y con mucho orgullo lo digo, es el único libro que he visto yo sobre el sesquicentenario de la ciudad. Se llama Pereira 150 años, cronología de una raza. Pues tuve la oportunidad muy placentera de que José Fernando Marín Hernández me hiciera una entrevista que creo que va a salir el domingo. Sí, este domingo. Entonces, eso es muy difícil, yo tuve que tocar demasiadas puertas. Lo último que hice fue ir a la gobernación de Risaralda, entidad donde trabajé durante 35 años, y allí me hicieron un crédito. O si no, preguntémosle al poeta Aguirre, si es fácil publicar o cómo es la situación aquí en esta región. Es que es muy difícil llegar uno a decir, voy a publicar un libro, ¿y por qué no publicó más? Yo he publicado 2 libros, pero ha sido porque ha sido una constante mía. El primero se llama Más allá de Matecaña, que el compañero Jaime Ochoa lo tiene en su colección, y me parece que después está aquí en esta librería. Y el segundo es este otro libro. Todo esto nos puede ir mostrando para el centenario de la ciudad. Después de infinitos esfuerzos, después de mucha acción, uno primero tiene que escribir el libro, después corregirlo, después casi que imprimirlo y uno mismo venderlo. Este fue el libro que yo escribí. Porque es que en la región no encuentra uno sin ningún apoyo. Es más, para terminar voy a decir lo que me pasó. Fui a la Secretaría de Educación, le mandé el libro con la propuesta a esta niña, la Patricia Castañeda Paz, para ver si de pronto me daba un apoyo mientras para yo seguir pagando el libro allá. Bueno, afortunadamente ya lo pagué. ¿Y qué pasó? Como siempre me llamaron que ya estaba lista la carta diciendo no hay recursos para ustedes. ¿Cuándo los escritores del Pereiranos vamos a sentir apoyo? Esa es la circunstancia que estoy seguro que vivió Lísima con Salazar. Muchas gracias. Mira, Lísima pues tiene muchas obras, lo que pasa es que publicar eso vale plata. Y si no está en la rosca no puede. Y no tiene, sí, aquí, esto se lo publicó la Biblioteca de Autores Caldense en el 65. Mi papá tiene cantidad de cosas escritas. Yo tengo libros de mi papá, pero no los presto. ¿Sabes por qué? Porque vivo muy ofendida, porque a mi papá nunca se le valoró como se debía valorar. Porque Ahora, para nosotros él era un buen poeta, un buen escritor. Ahora hay otra cosa, que es que hoy en día la gente lee muy poquito. Hoy yo tengo un amigo que ya murió de Quinchía, escribió 3 novelas muy bonitas. Una novela, buen narrador. William Betancourt. Y la mayoría de los libros que los fiaban no los pagaron.
que murió con el... Ese sí que es otro paseo que se me olvidó hablar. Pero eso pues déjeme el libro que lo pago y nunca lo No, pagaba. el escritor recibe muchas palmaditas. No, Correcto. Pues le quedó muy bonito. Pero espera, a ver, pues, por amor y pues, por amor. Por aquí hay otra pregunta, No, o bueno, otro comentario más. Con referencia a que los escritores muchas veces hacen un solo libro. Sí, también. Aurelio Arturo, por ejemplo, escribió prácticamente un solo libro. Y Aurelio Arturo es un poeta enorme también en Colombia. Y eso me interesa si es un libro varios. Godofredo Benz, un crítico de arte, decía que si uno en un libro o en un poema encuentra siquiera un verso bueno, habla de un verso bueno, se salva el libro. Entonces un libro, así sea un libro, pero ahí está la esencia también porque hay muchos autores que escriben 8 o 10 libros, pero no tienen propuesta, digamos, están repitiendo. Entonces, no veo. yo tenía una pregunta, don Héctor, y pues no sé, ustedes también. En relación con, usted mencionaba ahora un detalle y es la participación de Lisímaco Salazar en estos movimientos como de reivindicación de tierras a los campesinos. En Pereira también fue muy cercano a sindicatos. Él fue muy amigo y recibió aquí, le tocó recibir a María Cano. El problema que él tuvo en Montenegro fue por unas tierras que eran de tocayo Marulanda y don Roberto el Nápoles, que era el esposo de doña Clementina Gutiérrez, tía de mi mamá, porque que mi mamá era hija de Enrique Gutiérrez, hermano de doña Clementina, de ahí de la plaza. La abuela de María Isabel. Sí, bueno. Entonces mi papá Hicieron ricos. mi papá luchó por esa gente. Pero mi papá, como buen comunista, cuando logró que esas tierras se las adjudicaran a esos campesinos, le hicieron una propuesta. Cada uno, don Lisímaco, le vamos a dejar una cuadra, eran como 200, ahí en Montenegro, en agradecimiento. Dijo, yo no necesito nada. Yo trabajo es por el pueblo, como buen comunista, no me den nada, que yo estoy trabajando es por ustedes. Entonces, eso fue Lisímaco nunca consiguió un peso. Vivió muy sencillo, un hombre muy elemental, y murió como vivió, entonces sin ninguna ambición. Otro les dice, sí, camine 200 cuadras ahí en Montenegro, ¿cuánto valen hoy en día? Las mejores tierras del país eran de Montenegro, lo que tenía Roberto Marulanda. Porque el Instituto Agrogeológico hizo un estudio de tierra allá. Y las mejores tierras eran a las orillas del río La Vieja. José Fernando. Yo quisiera decir lo siguiente, porque estamos hablando del olvido, del no reconocimiento, pero si verdaderamente algo es importante e interesante en la obra de un autor o de un arte, es que persevera en la memoria y nunca se deja ir. Ese valor intrínseco de como poeta resultó rescatable y siempre permaneció vivo, y hubo personas durante estos momentos interesados y que han estudiado y que han visto y vuelven y traen y recuperan, y en realidad, ¿pero por qué lo recuperan? Pues porque vale la pena, porque verdaderamente su esencia hizo tiempo, hizo historia, dejó huella y dejó permanencia en el tiempo, y la obra se defiende por sí misma y siempre se destaca. Entonces, cuando personas ya en esta modernidad que tienen la disciplina de la investigación, que tienen, pues, porque ya no somos una sociedad de lectores, pero sí de disciplinas, ya las juventudes o las nuevas generaciones toman muchas disciplinas, y están las disciplinas que utilizan la investigación
literaria y empiezan precisamente a auscultar y a diseccionar dentro del pasado y empiezan a encontrar estos verdaderos valores que precisamente por su gran calidad, por su permanencia en el tiempo, vuelven y salen y se rescatan. El caso de la disciplina de Mauricio, egresado de una buena universidad antioqueña, un gran investigador, un gran historiador de la literatura, pues él con esa formación empieza a mirar y descubre a Lisímaco Salazar, un muchacho de 30 años, 35 años, pues, ¿cierto? Y dice, aquí hay un poeta. Y bueno, entonces ya, ¿cierto? Ya otras miradas hay sobre él, ya de pronto en este proceso de buscar quién hablaba de mi ciudad, don Lisímaco fue amigo de mi papá y mi papá me contaba de las historias que él tenía, entonces yo dije, vea, él escribió como unas historias, yo quiero saber de ellas, y se fueron dando las coincidencias de la manera más curiosa. Un personaje que yo hacía 40 años no veía, se me aparece de pronto y me viene y me habla de este personaje que yo estaba buscando y precisamente me lleva con un hilo conductor a los retacitos, a los pedacitos de historia. Es decir, la misma calidad, la misma esencia de ese personaje no se deja borrar, no se deja echar polvo, no se deja estar en el olvido, porque precisamente por eso trasciende en el mundo de las ideas, en el mundo de las palabras, y estamos nosotros precisamente, que es como el deber de los vivos, mantener la memoria de los muertos, y la estamos recuperando en esta experiencia tan grata. Entonces debemos de sentirnos, porque en este momento tuvimos la oportunidad que sus hijos, que todos estamos viendo el descubrir de un excelente poeta, de un excelente hombre, de una persona que tiene mucho y que bueno, ya las nuevas personas y nosotros mismos nos vamos a encargar de divulgar, de promover, de difundir, de decir, y no quedarnos con una información somera de una tertulia, sino de preocuparnos por la búsqueda de sus textos, por sus poemas, y seguro que cada uno de nosotros va a sentir una gran alegría dentro de su interioridad, de esa búsqueda personal que cada uno tiene sobre lo que verdaderamente necesita y quiere para su desarrollo intelectual. Entonces, la memoria de Lisímaco está siendo en este momento muy viva, pero precisamente porque su obra vale, porque su obra tiene un significado, porque su obra tiene valores indiscutibles que está por decirnos o para decirnos algo. Muchas gracias, don Fernando. Yo creo, perdónenme, yo creo que pues, en la época Oliveiro fue nosotros prácticamente somos autodidactas y los escritores de antaño no éramos como nosotros. Entonces, hoy tienen la oportunidad de ser, tienen formación académica como Mauricio, mucho los periodistas que han ido a la universidad. Pero Oliveiro también participó en una revista que llamaba CIPE, de don Camilo Jaramillo Salazar. Pero esa revista nadie sabe quién quedó con los ejemplares de la revista. No están en la Ahí me tiene, biblioteca. ya acaba de No, yo confesar. tengo una, yo tengo muchas. Ya confesó, ya confesó. Yo tengo por ahí, pero no la colección. Además, Y él era muy persistente. además todas las carátulas Eran de fueron ilustradas por Dioscori Pérez, Dioscori un Pérez. excelente dibujante y grabador pereirano. Además, él era muy persistente. Y Oliveiro escribía cuentos, porque Oliveiro no solo escribía poemas y no cuentos, y muy buena también prosa. Oliveiro porque nunca, no vivió mucho, porque se dejó vencer del vicio, del trago. Ahí escribió, en un momentico que el amigo mío le dijo que escribirle que está cumpliendo años la hija mía, escribió un poema lindo y lo publicó en esa revista, el señor Jaramillo. Llama Erika del Viento. Pues es nieta suya. Por eso. Porque llegó el nieto, el hijo Sí, mío. el nieto. A decirle que le escribiera un poema y en un momento lo escribió. Sí, es que eso... Erika del Viento, eran poetas que nacen.
A mí me preguntaba esta semana que a dónde habían estudiado Oliveiro poesía. Le no, que poesía no estudia, no se nace, poeta de nada. Poeta se nada más, nace, o sea, yo quisiera un poema de mi papá muy lindo, tal vez en todos lindos, pero entre ellos le habla lindo porque él respetó mucho la mujer como esposa, como hija, como hermana y como amiga. Él era el hombre más respetuoso de la mujer. Entonces él, en su libro de Senderos, tiene un poema a mi mamá. Me perdonan si hablo mal, tuve un accidente, se me perdió la dentadura, pero voy a luchar por decirlo. Dice: madre, por ti con calma y con sutil vehemencia, llevo la carga que a mi ser le toca. Por ti lanza vocablos la mi boca y rutila una luz a mi esperanza. Por ti soy el dolor y soy la vida, y otras veces la angustia y el pecado, y me siento por ti glorificado como una antorcha en mi interior prendida. Por ti mis hijos son, por ti es mi verso, y por ti mi existencia sempiterna. Entonces eres madre tan eterna como eterno es el Dios del universo. Por ti nada me arredra ni me espanta, y por ti, ya lo ves, llevo prendido amor para tu ser el más querido, y amor a todo lo que vibra y canta. El poema más lindo de mi papá. Yo creo que Giovanni es nieto de mi papá y este poema le encanta a Giovanni. Es muy lindo, enigma, yo quisiera que... Dice: este volteriano corazón de cieno Es de lo más lindo que tiene y esta el padre. sombra sutil que parezco ser forman un contraste con el hombre bueno que se va arrastrando por la vida lleno de tristezas hondas y de padecer. ¿A quién culpo en estas mis fatales horas? ¿A mis sueños idos o a mis cuetas de hoy? ¿O a estas canciones frágiles, sonoras? ¿O a ti, maldito corazón que lloras? ¿O a que no he podido comprender quién soy? Vago por el mundo como todos vagan, sin una esperanza convertida en flor, mirando a mi frente mis luces que halagan, pagando sincero como todos pagan, en cambio de un algo que se llame amor. Qué bonito. Es lindo, es lindo. Y Yo le hago una preguntita. Dígame. Yo tenía una curiosidad viendo los periódicos desde 1929, o bueno, el diario, al más o menos 45, de cuál era como la importancia, o sea, cuáles eran los sitios donde se sentaban a tertuliar, porque como usted dice, no había universidad, no había escuelas. Yo supongo que se aprendía conversando entre otros, con otros intelectuales, con otros amigos, se prestaban libros. Entonces supongo que debía haber como cafés o teatros donde se sentaban como a nutrirse. Yo creo que, Y creo que era como esa vida. Prácticamente porque yo en esa época creo que no había nacido, estaba muy niño, pero era que esos viejos, no sé, ellos hablaban en medio de sus aguardientes y recitaban versos en los cafés y hacían tertulias. Y cuando mi papá conoció a Emilio Correa Uribe, él se hizo muy amigo de Emilio Correa Uribe, de Rafael Cano Giraldo, él fue muy amigo de Baudilio Montoya, e inclusive él llegó a hablar de Porfirio Barbajacot. Entonces en esa época no había universidad, nada. Ellos charlaban y hacían tertulias y escribían. Yo creo, perdón, yo creo que uno de los lugares donde más se reunían ellos era el Páramo, en la 15 con séptimo. Allí hacían reuniones especiales con músicos y declamaban. Eran muy bonitas las tertulias que hacían allí en el Páramo. Ahí resultó que el cuento de que, por lo menos en el Páramo, Luis Carlos González, ahí estaba Enrique Figueroa, el de la música del bambuco, mi papá. Entonces mi papá contaba una anécdota que una vez estaba en Bogotá
como él era de una pierna dañada, Enrico Figueroa, cuando estuvo en un teatro, un aviso, debuta el gran tenor Enrico do Figueroa. Dijo, Enrico do Figueroa, italiano. Y dijo, voy a entrar a verlo, pues, el gran tenor italiano. Y compró el y se metió. Cuando el que fue saliendo Enrique boleando a pata, dijo, ve, este es el hijo de puta Enrico de Pereira. Y inclusive yo tengo pero se me perdió la partitura. Y esa no es de Enrique, es de un señor de Medellín, un viejito, muy buen compositor. Y me colocó música a un poema que se llama Madrigal, pero yo no sé, a mí se me perdió. Pero como le digo, en esa época no habían escuelas, ni universidades, ni ya comunicación social. Ahora tienen esa fortuna los muchachos, los jóvenes de ahora que van a las universidades, se forman. Esos viejos no eran formados. Cuando mi padre salió del Chocó, hizo un amigo de Tatalín Moreira en Medellín. Sí. Eduardo Parra Toro, recibió Resurrección. Eran bohemios. Y en Medellín se ponía a tomar aguardiente y a recitar poesía. Con León Zafir y todo eso. Eso. Y con el caricaturista de aquí, que era muy inteligente, que le vendía aquí al párroco Chalarca. Se ponían a tomar aguardiente y eran divertidos. Mi padre, ya aprendido, se ponían a recitar y ese Chalarca era muy inteligente. Y era iconoclasta, fabricaba santos que los vendía a un cura aquí, no me acuerdo cómo llamaba el cura. Por ahí hablan esta cosa de los santos. Un día amaneció sin panela. Ese hombre hacía los primeros viernes, muy católico, apoderado y todo. Y le vendía a ese curita esos santos, en yeso. Y amaneció sin panela, entonces había comprado un libro que le costó 60 pesos. Ya lo había leído y yo le voy a vender este libro al cura de la pobreza. Por 60 centavos en ese tiempo. Sí, no, los pesos no. No, son los pesos. monedas de 5 centavos. A 10 centavos. Y se fue del curita y estaba desayunando vágares. Y le fue a hablar y dijo, a mí no me gusta que me conversen cuando estoy comiendo. ¿Querés esperarme? Se puso a esperarlo ahí en la sala cural. Y cuando se dio cuenta, le dijo a la secretaria, ¿qué sirve el padre? Dijo, se va a hacer la siesta. Lo esperó. Y llegó este de la siesta, como 2 horas lo esperó. ¿Qué es lo que quiere Chalarca? Dijo, vengo a amanecí sin tragos para los hijos, vengo a venderle un libro y se lo doy por lo mismo que me costó, ya lo leí. Y le puse que el corazón así de contento, caminar, feliz. Digo, no, pues me la eché. Yo tengo una biblioteca como de 100.000 libros. ¿Yo para qué ese libro? Van a colocar el bambuco. Sí, vamos a poner el bambuco. Pues antes de seguir con las preguntas, pues además que ya logró funcionar este aparato. Escuchemos el bambuco. Es un bambuco que don Héctor, don Ricardo, don Joel recuperaron. Es un bambuco que es letra de Lisímaco Salazar, música de Enrique Figueroa. Enrique do Figueroa. El tenor Enrico do Figueroa. Entonces vamos a escuchar el... Escuchémoslo. Cuando yo estaba pequeño, cultivé un jardín de rosas, geranios y pensamientos. Los pétalos de la rosa los deshojé con mis besos. De tanto querer las rosas al fin se fueron muriendo.
huerto cuando yo estaba pequeño. Cultivé un jardín de rosas, geranios y pensamientos. Los pétalos de la rosa los deshojé con mis besos. De tanto querer las rosas al fin se fueron muriendo. De mi alma también cultive mi huerto, y la rosa de tus labios fueron geranios abiertos. Los pétalos de la rosa los deshojé con mis besos, y de tanto deshojarlos al fin se fueron muriendo. Después de tantos años en el huerto del recuerdo, voy cultivando mis rosas, geranios y pensamientos, pero estos no los marchito con el ardor de mis besos, porque creo que al morirse también con ellos me muero. Antioqueños. Bueno, ¿alguien tiene de aquí a Pereira? No, antioqueños. Eran del Guarzo. El Guarzo creo que, me parece que al Retiro le decían el Guarzo. Lo llaman también el Guarzo. ¿Alguien tiene otra inquietud para los hijos de don Lisímaco? ¿Alguien quiere hacer alguna anotación? Bueno, yo creo que por último, pues, ¿por qué no nos cuentan de la historia de este par de retratos? Esos retratos son de Rubén Jaramillo Serna. Mi papá fue muy amigo del pintor, que tal vez lo recuerdan. Él tenía taller como en el sótano del Palacio Municipal. Y allá iba mi papá y le hizo sus retratos. Yo sé que esas son pinturas del maestro Rubén Jaramillo. Bueno, entonces, pues nuevamente agradecerles a ustedes pues su interés, su respuesta a la convocatoria, a este homenaje a Lisímaco Salazar. Perdón, si me permiten, sí, yo soy claro. nieta. Mi nombre es Marta Elena Jaramillo y Jaramillo Salazar. Mi madre es la señora que está ahí en la mitad, ¿cierto? Y he admirado enormemente la obra de mi abuela, ¿cierto? Me gustaría que, si mi tío Héctor me lo permite, hay un poema que hay del libro Senderos, con arrestos de Guapo. No, es maravilla. Ya ustedes lo conocen. Sí, aquí está. Voy a mirarlo aquí en el índice. Aquí está. Bueno, que lo lean. Sí. Hasta el poema bueno, yo no sé leer mucho. Con arrestos de Guapo, vocación de pirata. Con arrestos de Guapo. Con arrestos de Guapo, vocación de pirata. Cabalgué los corceles de la tierra moruna. Y reté muchas veces a la pálida luna a embestir a la tierra con sus cuernos de plata. Trepé lomas enormes, crucé inmensos caminos, me posé sobre cerros que el destino me roga, cual vaquero del mundo le abrí huasca a mi soga, y enlacé los picachos de los cerros vecinos. Pereirano, poeta, bebedor, vagabundo, yo les traje a la vida sin saber varios quistes. Me burlé de los ríos por pequeños y tristes ante el piélago inmenso de los mares del mundo. Combatiendo las huestes de la loca miseria, mariscal de los campos de batalla sin cuento, penetré con la espada sobre el lomo del viento, la manigua lejana, la taigá de Siberia. Desperté los espacios porque estaban dormidos, consolé las montañas que lloraban consolé la montaña que lloraba a torrentes, cual si fueran mis hijas, le di palo a las fuentes, por amor en las noches los peñascos dormidos, por amar en las noches los peñascos dormidos. Y volé sobre todo donde hay cosas más bellas, arranqué de mi pecho 3 o 7 cuchillos, me burlé de los hombres que remachan tornillos,
porque el cielo está siempre remachado de estrellas. Y fui Dios, creé vidas con mis locos placeres, a pesar de mi forma incompleja y enferma. Si millones de óvulos recibiesen mi esperma, crearía en el mundo cestillones de seres. Pereirano, poeta, bebedor, vagabundo, arranqué de la vida sin saber varios quistes. Me burlé de los ríos por pequeños y tristes ante el piélago inmenso de los mares del mundo. Dice que con este soneto mi papá lo jodió. Me lo publicó a los 3 años. Es lo que dice. Yo nací en cuna de seda. Entonces dice así, cada hombre es un Cristo. Esa señora, mujer de Roberto Marulanda, desde que me vio, se enamoró de Hugo, chico, que me iba a educar, que me llevaba el niño Dios. Y ahí me escribió ese soneto con el retrato en vestido marinero, con bastón y crespo hasta aquí. Al cumplir a mi hijo Hugo 3 años. Ese Dice, soneto. a mi hijo Hugo, y él dice pues, que con esa abuela, yo no sé, caminando entre abrojos o florestas, cada hombre es un Cristo que en su pena va por la vida con la cruz a cuestas y con la frente de espinares llena. Aquí surge Canaán para sus fiestas, para su sed Samaria la Serena, para cruzar por su calvario un gestas, para hablar de un perdón la Magdalena. Y tú también, si dudas o no dudas, recibirás el ósculo de Judas, que será el Sinaí de tu dolencia, mas pensando en tu calle de amargura, me pesen en haber sido en mis locuras el loco promotor de tu existencia. De manera que yo les agradezco a ustedes y a Mauricio, a Ricardo, a Joel y a este joven periodista que también es el que ha estado muy pendiente de la obra de mi papá. Qué bueno. Se fue a Montenegro. Allá se hizo amigo de Ricardo Flores, médico homeópata. Así que era gachito, él fue parlamentario. Fue senador representante de la Cámara. Ese hombre a esta la salvó. Estaba para morirse. Yo me caí con este a una quebrada de esas puentes de desembocan a las quebradas, borracho parando un puente, y me cogió una infección en la cara que me arrancaba los pelos. Vayan al médico, vayan al médico. Nada. Inyecciones por la nada. Y un día mi sobrina tenía el niño de ella a llevarlo donde Luis Carlos, tenía farmacia naturista en Armenia. Y me despegué a Alberto Vega, que tenía la tanquera, y a ella, con este problema pues que yo tenía. Y me mandó una cosa amarilla porque me untara, y me dijo, tomen ayunas y antén. Al abuelo, tengo los hijos en Bogotá, con las glándulas inflamadas. Mándeme droga el médico, mándeme droga. 3 hombres y Marta, la niña. Hasta que me dijo, yo no le receto más droga, hay que operarlos. Cuando me llamó mi papá y me dijo, Luis Carlos Flores va de representante a la Cámara cuando reiniciaron el Congreso, que lo había cerrado Rojas Pinilla. Le dije, véngase, que aquí hay. Llegamos allá, al Congreso, nos encontramos con Camilo Mejía Duco. Yo, poeta, ¿qué hace por aquí? Saludó a mi papá y me saludó a mí. Me dejó la tarjeta. En Residencias Santa Fe, allá me encuentra lo que necesite, Hugo. Yo trabajo con el acústico Dax. Lo que necesite. Entonces me acordé de la operación, le dije a Luis Carlos, hablamos con Luis Carlos, que ya no le recetaba un médico, hacía como 6 meses me lo estaba tratando. Lo ponían a comer y esas glándulas, y mi madre mía, no lo vayas a operar. Yo monté una farmacia naturista en el barrio Restrepo, vaya, me mandó un producto que se llama tiroterisol para que le hicieran cárgaras. Y antes de cada comida, emulsión de Scott. No valía nada, y yo le había gastado un platal a eso. Ya el mayor tiene más de 60 años, nunca volvieron a subir de las glándulas.
Para que vea. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Mauricio. Había aquí en la 20, entre sexta y séptima. Ahí publicaba el fuete, cuando llamaban a Antonio Gómez Villegas, que tomaba trago diario, le decían a Antonio Gómez Botellas. Muy extraordinario. Y se le cayó una, en ese tiempo no había la Chander. Cuando Emilio Correa Uribe trajo una Nebbiolo Torina italiana, mi papá fue el primer prensista que tuvo el diario de Pereira. Vino un técnico de Italia a instalar a Nebbiolo Torina y mi papá fue el prensista de ahí, pero ya había salido el Chocó y de Montenegro. Se le cayó es un cuadro donde levantaban el tipo así, en una galera era que llamaba eso, y lo ajustaban con cuñas, y se lo metían a una Chander, y hacía así, sacaban y vuelve. Y se le cayó una cabeza en un pie y le partió este pie, quedó inválido. Y ese lo echó ahí mismo. No, en ese tiempo no habían prestaciones ni nada. Entonces un tipo que fue notario aquí en Pereira, fue profesor en Montenegro, el papá de los pajaritos, Ignacio Buitrago. Fue notario muchos años en Pereira, Ignacio Buitrago. Era casado con una prima hermana de mi mamá, Alicia Gutiérrez, vivían ahí en el Parque de la Libertad. Y le dijo, yo tengo una imprenta en Montenegro, una Chander, para que usted siga publicando la revista que sacaba mi papá, que llamaba Variedades. Y fuimos a ver a Montenegro. Mi papá se encontró allá con unos Sáenz y una cantidad de alcohólicos. Y vivía borracho. Y se puso a pleitear esos terrenos que eran baldíos, que tenía Roberto Marulanda, el marido de Clementina Gutiérrez. Mi madre era sobrina de esa, porque Clementina Gutiérrez es la abuela de María Isabel Mejía Marulanda. Y Enrique Gutiérrez, que es mi abuelo, era hermano de Clementina, una vieja más orgullosa. Ahí está donde está, le dejaron reformar eso ahí, un edificio viejo, porque los ricos de Pereira son miserables. Este pueblo ha crecido por los bancos, por las compañías de seguros y por Antonio Correa, que fue un mafioso que hizo varios edificios aquí. Aquí se murió Enrique Ochoa Gutiérrez, ahí está el mismo rancho, Enrique Ochoa Molina, Charco Largo, de los más ricos de Pereira, que vendió donde existe el campo de aterrizaje, que era dueño de Cuba, lo que es hoy desde la quebrada de... ¿Qué se llama la quebrada? De Cuba para allá. El Oso, ¿no? El Oso, la quebrada del Oso. Y se venía a lindar con otro rico de Pereira, que era sindialista, Adán Naranjo, otro miserable. Y ahí seguía con la vieja Julia Jaramillo, que era doña de la Julia, que se lleva hasta Libaré. A mí me tocaría encerrar las vacas a Libaré a peso el mes. Alquilaban ahí para. Me hacían llorar a los terneros. Y yo tenía que traerle a esta vieja, Clementina Gutiérrez, una canasta llena de vasos de herradura de leche ordeñada, la bajada que llamaban. Pero no lo dejaba entrar uno por ahí, por donde está. Tenía que dar la vuelta por la 20, por donde entraba es que el servicio. Yo no conozco una vieja más orgullosa que esa, la abuela de María Isabel. Y era hermana de Enrique, que tampoco era mancilla.